gente. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestro programa absolutamente en vivo y en directo, siendo de las 13:05. Y ya estamos, como siempre, en compañía del doctor Jorge Acosta. ¿Cómo está, doctor? Martes 10 de diciembre del año 2024, ya se nos va el año. A un año de la asunción de... Se cumple un año de la asunción de Javier Milei como presidente de la nación argentina. Muy entretenido, muy interesante lo que ha pasado también en la cordillera, a seguir lo que está sucediendo al otro lado de la cordillera, al otro lado de la cordillera. Ha sido muy interesante y yo creo que está avanzando en un cambio cultural que va a tener impactos mundiales. Está con nosotros Paz Charpentier. Bienvenida, Paz. ¿Cómo estamos? Muy bien, Tomás. Contenta de estar nuevamente en vivo en este programa y con varias cosas que comentar. Media preocupada por lo que está pasando en el Congreso Nacional, así que no se vaya, escúchenos porque tenemos muchas cosas que transmitirles. José Ignacio Palma, encargado de formación de acción republicana y parte además de ideas republicanas. ¿Cómo estamos? Muy feliz de estar acá. Fue una pena perdérmelo la semana pasada, así que sí, bueno. lindo volver. Pero todo bien, todo resuelto. Todo bien. No lo hagas recordar porque se siente responsable. Su capacidad, digamos, motora. Está bien. Efectivamente es responsable, pero todo bien. Se me había caído mi niñita, por suerte está todo bien, ya cicatrizando bien y todo. Eso, muy bien. Son cosas. Perdona, Oye, además el fin de semana... Indirectamente a mí. Ustedes no saben, pero el fin de semana estuvo de cumpleaños la señora de José Ignacio Palma, por lo tanto el tema de conversación el viernes era la preocupación de José Ignacio de que le iba a comprar de regalo de cumpleaños. Efectivamente. Con tiempo, digamos, con anticipación. Un tipo preocupado. Nos lucimos en todo caso, nos lucimos. Gracias a las sugerencias de Tomás Bengolea. Perdón, no, hay algo que no están entendiendo. O sea, si el viernes preguntaste qué quería regalar y el fin de semana era el cumpleaños, no era una persona organizada, es una persona que estaba a última hora buscando el regalo para su señora. Me está empezando a conocer. No es verdad, es una persona que trabaja de lunes a viernes de 8 a 8, por lo tanto solo los viernes en la tarde tiene una pequeña... Primeros días de diciembre, Cyber Day. Tenía muchísimas ideas, me faltaba la ejecución. Había muchas alternativas. José Ignacio Palma es un hombre de idea, la verdad eso es lo que no entendí. Es un hombre de idea. Concretar es una cuestión como contraria a su esencia. Marginal. Claro. Bien me parece. Oye, no sé qué vamos a hablar. No, sí sé qué vamos a hablar. Recta final para la ley antiterrorista. No. Oye, tenemos un tema. Una esperada ley, ¿ya? Aprovechamos de saludar, por supuesto, a Silvia Yancamil, Rodrigo Gaber, Rodrigo Gocea, en fin, todos los que ya nos escriben. Póngale me gusta, conéctese, sugiera este programa, porque tenemos hartos temas que conversar aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Aprovecho contarles, queridos amigos, desde ya, para que no me critiquen, para que no me reten, para que no se enojen. Tenemos fechas. No podré estar con ustedes ni los lunes, ni los miércoles. Así es. No te puedo durante los próximos 6 meses, porque tengo que hacer la práctica obligatoria. Así es. En la Corporación de Asistencia Judicial de Colina, todos los lunes y miércoles de 9 a 1. Así que la verdad es que, como en Colina, no alcanzo a estar de vuelta a la hora del programa. Vamos a ver si hay margen para negociar con la abogada jefa en algunos meses más, pero de momento... Estás pidiendo permiso desde ya. De momento vamos a cumplir al pie de la letra las indicaciones. Así que, lamentablemente, pero van a tener la compañía del doctor Acosta. Yo estaré con ustedes, por supuesto, los martes, los jueves, los viernes, los fines de semana de elecciones, en el podcast de Paz Charpentier en Voces por Chile. Sí, hoy martes 22 horas. Así que para que nos escuchen, podcast de Voces por Chile, hoy a las 22 en el canal de YouTube de Voces por Chile. Además voy a tomar un compromiso con el... No, es que no me quiero comprometer, porque iba a decir que ya está la práctica, era la última cuestión que iba a hacer faltar, pero después va a empezar la campaña presidencial, y a ver siempre va a haber algún problema. Por eso tenemos al doctor Acosta. La política es esencialmente dinámica. ¿Pueden creer que el doctor Acosta ya me dijo que se tomaba vacaciones no sé qué días de febrero? Y cuando la gracia es que yo me voy en febrero feliz y Acosta queda aquí clavado. Tengo la suerte de poder ir de vacaciones este año que viene y vamos a ir en febrero algunos días con los niños a Chiloé, porque no conocía Chiloé. Yo tampoco conozco Chiloé. Pero ¿cómo Chiloé es precioso? Sí, así que va a ser un lindo viaje. Oye, últimamente Chiloé se está transformando en el destino favorito de los santiaguinos, así que por favor no echen a perder Chiloé. No tanta luna de miel que sale muy caro, vámonos a Chiloé. Chiloé, 2 semanas y listo. 2 semanas. Bueno, ahí también te vas a ausentar. Para la luna de miel, sí, por supuesto. Y además la tenemos como llevar teléfono, así una weá de loco. Mira. Estaría bien apagarlo. No, hay que estar conectado con el futuro porque hay que recuperar Chile. Doctora Acosta, ¿qué pasó con la reforma de pensiones? Ayer se armó una pelotera no menor. Mira, ayer nosotros estábamos con Pancho Rego, estábamos también con Felipe Ros, conversando estas declaraciones de el senador Moreira, quien sostuvo que había que abrirse a un acuerdo en la reforma de pensiones. Fueron muy claros los dos, Felipe y Pancho, en decir que efectivamente el 6% tenía que ir a capitalización individual completo, pero
no nos habíamos percatado que antes habían habido unas declaraciones del presidente de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez, quien había asegurado que ya se había comprometido en la Cámara de Diputados con un 0,5% al reparto. No solamente eso, sino que también rápidamente en redes sociales empezaron a mostrar videos que contradecían la misma posición de Guillermo Ramírez, que es un amigo, me lo encontré ayer, lo saludé y todo, pero no había escuchado las declaraciones, en que sostenía que no le iban a entregar ni medio punto a al reparto. Hoy día en la mañana, en una radio amiga, la Radio Universo, sostuvo que en realidad no era reparto, la palabra había sido incorrecta, era impropia, era equívoca, y que por lo tanto esto no era reparto, sino que era simplemente hacer justicia con las mujeres que tenían pensiones más bajas. Pero lamentablemente, aunque quiera ponerle otro nombre, a mí me parece que eso es reparto, hecho y derecho, puro y duro, porque simplemente es utilizar la contribución individual de los trabajadores no para su propio esfuerzo, no para sus propias cuentas, sino que para entregárselos a otros. O sea, es reparto. Y vamos a partir con un 0,5%, y como sabemos, como lo hace la izquierda, una vez que se hace el método, rápidamente te van a decir que 0,5 es muy poco, que aumentemos a 1, que aumentemos a 3, que aumentemos a 10, que aumentemos a 16, que es lo que plantea el Frente Amplio. Winter lo dijo abiertamente, ellos quieren el 16%, si es que hay un 6% adicional, y si no el 10% que hay hoy día completo a reparto. Este no es un problema simplemente digamos, de entregarle a los más pobres o entregarle a las mujeres, sino que es un problema mucho más grave, que significa cómo se entrega la plata, ¿cierto?, a los creadores de riqueza, que son los trabajadores, y no a los políticos para repartirlo en sistemas fracasados como el sistema de reparto, como lo hemos visto a lo largo de todas las experiencias de países similares, que van al revés, van yéndose del sistema de reparto a un sistema de capitalización individual, porque es un sistema fracasado. Y con esa introducción del doctor Acosta, la opinión de José Ignacio. Y mi opinión también. De José Ignacio Palma. ¿Sabes lo que pasa, Tomás? Yo creo que la clase política, particularmente la izquierda y por lo que vemos parte de la centro derecha, lo que no logra dimensionar es lo mucho que a la gente le molesta ver cómo en el Estado se despilfarran recursos. Ahora se crea un ministerio nuevo más encima, que va a ser más burocracia, más despilfarro, y que además el aumento de las pensiones luego se tenga que financiar con una carga, ¿cierto?, a las cuentas individuales de las personas. La gente no quiere aceptar en el fondo que eso se haga así. Además, porque ya había un cierto acuerdo en el sector, o parecía haberlo, de que los mecanismos de redistribución justa, aquellos que incluso comanda con una comprensión adecuada del principio de subsidiariedad, iban a ser a través de la PGU, que es la pensión garantizada universal. Entonces, no se logra entender por qué hay un paso atrás en esa medida. Yo aprovecho además, para no quedarme solamente en la crítica, sino que ser propositivo. Yo creo que aquí hay una propuesta de la que nadie habla, aparece de repente, pero que a mí la verdad es que me parece fantástica, y que la ha dicho José Antonio Gas, pero también la dijo Carolina Goich en su minuto, la ha dicho Renovación Nacional, que es la de ponerle $1.000.000 a las cuentas individuales por cada niño que nace en ese país. Eso se vería reflejado en $200.000 de aumento en la pensión mensual de las personas una vez que jubilan. Es además una política profundamente pro vida, pro natalidad, familia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me parece francamente inentendible que estemos hablando de un 0,5 y no de propuestas como esta, que además van a ser más incisivas o van a tener mucho más impacto en la mejora de las pensiones de las personas. Pacha Penter. Bueno, se produce una combinación fatal, aparentemente, entre las próximas reelecciones parlamentarias y este mantra de los famosos acuerdos, como si fueran los acuerdos lo que aspiran los chilenos, cuando en realidad los chilenos en la práctica no quieren acuerdos, lo que quieren es que les solucionen los problemas. Entonces, estos dos elementos me parece a mí que se han transformado en una combinación fatal. En algún momento fueron los famosos retiros, hoy día puede constituir y transformarse en el despojo de nuestro derecho de propiedad sobre las cotizaciones individuales que son de propiedad de los trabajadores. ¿Y por qué digo que esto es una combinación fatal? Porque por una parte están algunos parlamentarios de la centroderecha que se han manifestado a favor o llanos a traspasar este 0,5% del 6% adicional a reparto, pero por otro lado tenemos a una serie de liderazgos, que bien lo comentábamos antes de entrar a este programa, una serie de liderazgos desde la centroderecha, muy valiosos, que manifiestan la misma posición que nosotros, que es que el 6% debe ir íntegramente a capitalización individual. Entonces uno se pregunta, ¿por qué razón los liderazgos fuera del Congreso se cuadran absolutamente con lo que aspiran los chilenos, que es mantener la propiedad, y sin embargo algunos de los que representan a los partidos dentro del Congreso sostienen una posición contraria? Entonces, ¿es efectivamente el ánimo a la reelección
que enfrentamos el próximo año, la situación que en definitiva proclive o que determina que ellos estén a favor de esta situación, eso por una parte. Y segundo, también el 6% adicional parece ser incluso un número de alguna manera arbitrario, porque estamos pensando al revés, estamos discutiendo el 6% adicional, si esto efectivamente se acerca al promedio de cotización obligatoria de la OCDE o no, digamos, pero la discusión debiera, a mí me parece, partir al revés, es decir, ¿cuál es la tasa de reemplazo que queremos tener en Chile y cuánto es la capitalización individual que necesitamos para cumplir ese objetivo? Pero manteniendo el actual sistema, que es un sistema mixto, digamos, que contempla un pilar de ahorro individual y también contempla un pilar solidario, y este pilar solidario debe continuar financiándose con impuestos generales. Tomás. Yo en la línea de lo que planteaba La Paz quiero ser en este tema muy claro, yo sé que aquí va a empezar la crítica, la duda, por qué hay codazos dentro del mismo sector, la división y los discursos que siempre se instalan. El Partido Republicano en esta materia tenía una posición clara, nítida y tremendamente prístina. Nosotros somos partidarios de que si hay un aumento en la tasa de cotización, cada punto adicional que coticen los trabajadores vaya directamente a la cuenta individual, sea de propiedad de ellos, se puede heredar, y ningún punto, ni 0,5, ni 0,2, ni 3, vaya a la cuenta del Estado, ni tampoco un seguro social, ni a un administrador estatal. O sea, nos parecen esos todos escenarios tremendamente perniciosos para las pensiones de los chilenos. Y esto no se trata de un tema de números, acá hay un tema de convicciones. No se trata de si tú cedes 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, si llegamos a 3-3, 4-2, 5-1. No, el problema aritmético. Aquí se trata de abrir o no la puerta a incorporar al sistema de reparto, que ha probado ser un fracaso en todos los países del mundo que lo han aplicado, que además es tremendamente injusto y que obliga a los países a endeudarse para poder financiar a las generaciones que se están jubilando ante la crisis de natalidad que enfrentan todos los países que lo aplican. Entonces, al final, lo que uno debe preguntarse es por qué Guille Ramírez, que en este tema a mí me parecía tremendamente claro, cuando decía que incorporar al sistema de reparto, el sistema de pensiones chileno, era incorporarle un cáncer al sistema, ¿por qué ahora quiere incorporarle un 0,5% de cáncer? Pero obviamente eso es un error. Y aquí lo que hay que hacer es que tiene que haber una rectificación real, no simplemente aritmética. Hay que decir, oye, ¿sabes qué? No vamos a ceder. Y que los electores tengan esa claridad. Y yo más quiero valorar, para que esto no parezca simplemente una crítica a Chile Vamos, crítica que me da lo mismo hacerla, la voy a hacer cada vez que sea necesario, le parezca a quien le parezca, tanto a Chile Vamos como a la izquierda, como a quien estime conveniente, digamos, a la gracia de la libertad de expresión. Quiero reivindicar acá a Pancho Rego, a quien escuché en el programa Nuevas Voces ayer cuando yo no estaba, a Bernardo Fonten, a Marcela Cubillo, a Eduardo Cretón, a figuras de Chile Vamos que han sido muy claras en esta materia y que se han cruzado contra Iván Moreira, contra Guille Ramírez, Bernardo Fonten contra todos los partidos de Chile Vamos, Marcela Cubillo ayer llegó a decir que esto explicaba y hacía necesario que el republicano fuese a primera vuelta, dada la diferencia de opiniones que había. Entonces, yo quiero valorar a las figuras de Chile Vamos que contra muchas veces las instrucciones de los partidos o contra las directrices de las directivas plantean una posición alineada con los principios que supuestamente defienden. Porque ese es el carácter, esa es la valentía que se necesita. No hay nada más fácil, queridos amigos, que cruzarse con la izquierda. Si pelear con la izquierda y debatir con las ideas de izquierda es un deber y es algo que nos sale relativamente fácil porque sabemos que están equivocadas. Pero tiene mucho más valor aquella persona que dentro de su grupo es capaz de levantar la mano y decir, oye, nos estamos equivocando. Y yo por eso valoro y reivindico especialmente a Pancho, a Cretón, a la Marcela Cubillo, a Bernardo Fonten, porque estuvieron dispuestos a hacer lo que hay que hacer, que es decir, oye, no estoy de acuerdo con lo que está planteando desde mi mismo sector político. Y eso es tremendamente valioso. El Partido Republicano tiene en esto una postura clara, conocida, hoy día reivindicada estuvo José Antonio Casta hace unos minutos en Emol TV y reivindicó esa posición, pero yo quiero valorar especialmente a los de Chile Vamos porque, por supuesto, es más difícil. A mí no me cuesta nada decir 6 puntos a cotización individual porque en republicanos todos pensamos lo mismo. Pero difícil es hacerlo cuando el presidente de tu partido o un senador de tu partido dicen que se está avanzando en una dirección distinta. Bueno, y también hay que ver qué es lo que va a decir la candidata presidencial. O sea, ¿está de acuerdo con que todo el fruto del esfuerzo vaya para los trabajadores o está de acuerdo con que una parte de eso vaya a reparto? Porque por lo menos las encuestas han sido súper claras y categóricas, ¿eh? Todas las encuestas han mostrado que 8 a 9 de cada 10 chilenos quieren que vaya completo todo punto adicional a sus cuentas individuales. ¿Por qué? Porque han visto que la plata existe, ¿eh? Porque han visto que la plata es de ellos, porque han visto que la plata se multiplica, porque saben que 3 de cada 4 pesos que hay en sus cuentas al final cuando se vayan a jubilar es fruto del interés compuesto y por lo tanto saben que es una forma importante a través de la cual se puede mejorar la calidad de vida hacia el final de la vida laboral.
Y hay que apoyar a las personas que más lo necesitan, por supuesto que sí, si eso no significa que no haya que apoyar, pero ¿hasta cuándo lo hacemos con ideas que son de izquierda? Si el reparto es una idea de izquierda, ¿ah? ¿Por qué no lo hacemos con ideas verdaderamente derechas? Por ejemplo, cerrando ministerios, y toda la plata que nos ahorremos con funcionarios públicos, estilo Juan Andrés Lagos, ¿ah? Que hacían informes chanta, que ganan 3 millones de pesos mensuales, que no están absolutamente para nada justificados, lo destinamos a un fondo de pensión para quienes más lo necesitan. ¿Por qué no de una vez y por todas cerramos todas esas ineficiencias y mal gasto de recursos públicos que terminan dañando la salud, por ejemplo, de las personas, y entregamos esos recursos adicionales a quienes más lo necesitan? Siempre pensando que el Estado es el que viene a resolver los problemas, cuando muchas veces los agiganta, los acrecienta y tiene de rehenes a los chilenos y a los habitantes de nuestro país. Yo creo, Jorge, tú dijiste un concepto muy importante, que es quienes más lo necesitan. Acá Sacho menciona en el fondo de que este 0,5 sería para redistribuir, ¿cierto?, hacer reparto, claro, a mujeres en el fondo que por distintas razones tienen más lagunas, razones que son conocidas por toda la audiencia, digamos. Y no hay ningún problema, en el fondo, con hacerse cargo de esos grupos vulnerables. De hecho, la acción redistributiva del Estado se funda en ese principio de justicia, de que ahí donde hay grupos vulnerables hay que llegar con un apoyo, como ocurre con los colegios municipales, como ocurre con los hospitales públicos, etcétera, etcétera. Y también se puede hacer en materia de pensiones. La pregunta es, ¿cuál es la fuente que se usa? ¿De dónde se sacan los recursos para eso? Insisto en el punto, ¿cómo no le va a dar rabia a la gente que sabe que se va a abrir un ministerio nuevo en el que se van a gastar miles de millones en asesores? Y uno dice, bueno, ¿y por qué esos miles de millones vía PGU no se le dan efectivamente a esos grupos de mujeres que se han visto afectadas por las lagunas laborales durante sus vidas? Y sabes que agregar algo, que además, de acuerdo a lo que se ha trascendido a través de la prensa y lo que señala el proyecto, es que, y las discusiones particularmente de las comisiones técnicas, se ha dicho que de alguna manera un cierto porcentaje de las cotizaciones podría ir a reparto o a un seguro social de manera transitoria. Bueno, ningún impuesto ha sido transitorio, aunque nos vendan que los impuestos son transitorios. Esa transitoriedad no va a existir en la práctica, esa primera cosa. Y lo segundo es que, fíjate que, José Ignacio, si uno dijera, oye, se va a gastar una cierta cantidad de plata para crear una institución que va a solucionar el problema. Sí. Sería distinto, ¿cierto? Oye, va a reducir la ola de homicidios o los homicidios en tanto por ciento, va a reducir los robos con sorpresa o las violaciones o la violencia intrafamiliar en tanto por ciento. Pero la verdad es que sabemos que esa plata se gasta y no soluciona el problema. Lo mismo con esta reforma. Es una reforma que al final del día no soluciona el problema, pero que abre la puerta a que al final del día la izquierda, como lo ha hecho en otros países, agarre esa platita, se la gaste y bueno, el día de mañana entonces los chilenos vean aún más empeoradas sus pensiones. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Estamos conversando con José Ignacio Palma, con el doctor Jorge Acosta y con Paz Charpentier aquí en Nuevas Voces de Agricultura. En pocos minutos, doctor, volvemos. Ya volvemos. ¿Qué es ahí? Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con el doctor Acosta, con José Ignacio Palma, con Paz Charpentier, y vamos a saludar a todos los que nos escriben aquí en el chat en directo. A Héctor Bruno Ramo Pardos, que manda saludos para todos. A Cristina Cortes, que dice hola, hola, un abrazo muy afectuoso y feliz tarde. A Rodrigo Graver, que ya puso su like. También Héctor, a Nemesio Melo. A Luis Pérez, que dice excelente, doctor Acosta, diputado. A Héctor Tuga, que nos escucha desde Nueva York, dice lo mejor de Radio Agricultura. Saludos para él. A Juan Carlos Vargas. A Renato Navarro, que nos escribe desde Coronel. Don Renato, un tremendo abrazo a don Renato, un grande. A Diego Sepúlveda, que nos escribe desde Salamanca. Saludos Diego para Sepúlveda, él también. Qué grande. A Gloria Martínez, a Diego, también a Política la Incorrecta, Andrés Muñoz, a Fresia Contreras, nos escriben desde Madrid, también a Mónica Pérez de Arce, que dice saludos a todos los del panel, son los únicos que nos informan con la verdad. Saludos también a Francisco, saludos a Silvia Yancamil, saludos a José Luis González, que también está conectado, saludos por supuesto a Pía Venturelli, a Regina Akel, que dice Mónica Pérez de Arce, tienes razón, este programa es confiable. Hola Tomás y listo mi like. Muchas gracias Regina por el me gusta. Saludos a Claudio Gallardo, saludos a Rodrigo Hidalgo, saludos a Bardo Montenegro, a David, a María Luisa Carballo, saludos para todos los que nos han escrito por el chat en directo aquí de YouTube, a Juana María Silvia Torres, a Patricio Muñoz, a todos los que le van poniendo me gusta, a Cristian Román, también a Marianela Muñoz, a tantos que le ponen me gusta, nos siguen en las distintas plataformas. Cada día somos más aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Doctora Estamos Acosta, cerca de llegar a los 100, ya que nos ayuden a llegar a los 100. No, a los 150, porque doctora Acosta no se ponga marrete. 150 me gusta por lo menos vamos a llegar gracias a nuestros auditores en los próximos minutos. Basta que tú leas a nuestros auspiciadores y ya vamos a estar sobre los 100 me gusta. Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl.
y en Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en fbcapital.cl. Doctora Costa, vamos a hacer una actualización, aunque como el YouTube está un poco desfasado respecto a los que nos están escuchando en el auto, en fin, en la radio, vamos a actualizar para ver cómo van subiendo los me gusta. Sean Herrera, pero lo actualicé, llegó a 99, lo voy a actualizar de nuevo, mira. y ya está, por supuesto, en 103 me gusta. Muy bien, muy bien. Doctora Costa, tenemos un tema importante, yo sé que Pacha Arpentera más viene con datos al respecto. Una situación bien dramática, trágica, incluso media satánica. Al interior de una cárcel le cortaron la cabeza a un reo, sí, literalmente, ¿no? Horas después de que el ministro de Justicia dijera que tenían pleno control sobre las cárceles. Así es. Sí. Lo dijo el día domingo, lo comentábamos el día de ayer en la digamos, el titular de su entrevista decía que Gendarmería tenía el control de las cárceles, que situaciones que se habían visto en otros países en las cárceles no se verían en Chile porque el control lo tenía Gendarmería. No se cumplieron 24 horas y nos enteramos de este reo decapitado por otro. Y voy a agregar una cosa más, también hubo propuestas de la candidata presidencial de Chile, digamos, de aumentar la construcción de cárceles, dijo, en 3 o 4 años, entre 12.000 y 13.000 cupos adicionales, y se lanzó con todo en el primer día de su candidatura. Lo interesante, diría yo, frente a eso, es qué otras alternativas hay. Escuchaba que también José Antonio Kast se refirió al tema y sostuvo que es absolutamente insuficiente pensar en solo 12.000 o 13.000 cupos. Entiendo que hay por lo menos unos 20.000 personas que podrían ir a las cárceles y que no están ahí en este minuto, y podrían haber otros 30.000 que fueran incluso prófugos. Es decir, es una situación muchísimo más grave y habría que tomar medidas extraordinarias. Pacha Arpentero. Sí, solo quería, fíjate que el día de ayer por Gendarmería se emitió un comunicado de prensa en que se informó el fallecimiento de un interno dentro del centro penitenciario de Biobío, de mi región, y dice, en el último párrafo, y realmente impactante, porque dice, de acuerdo a los primeros antecedentes recabados por el personal institucional, en el lugar se encontró una Biblia y escritos con símbolos satánicos, a lo que se suma lo manifestado por el presunto agresor respecto de que los hechos ocurrieron en un contexto de un ritual aparentemente motivado por una situación de enajenación mental de la cual no había antecedentes. Finalmente el reo, la persona, fue decapitada al interior de este recinto. Entonces, cuando, claro, esto resulta completamente antagónico, digamos, cuando nos dicen que dentro de los centros penitenciarios están la situación más o menos controlada, porque esto nos habla justamente de lo contrario. Y claro, uno dice lo que tú, José Ignacio, señalabas anteriormente, es decir, se crea un nuevo Ministerio de la Seguridad que 3 doritos después nos damos cuenta que tiene una serie de falencias y observaciones que han sido levantadas incluso por el nuevo gobernador o el gobernador Claudio Rego en cuanto a las facultades, la duplicidad de funciones entre o la duplicidad más bien de jefes que tendría un eventual Seremi en materia de seguridad. Entonces, claro, uno ve que todos esos recursos se destinan a una nueva institucionalidad, nuevos cargos públicos, duplicidad de funciones, descoordinación, para que al final del día nadie sea responsable de la seguridad, pero por otro lado, claro, faltan más cárceles para esa gran cantidad de reos que tú acabas de señalar, y sin embargo no hay noticias concretas respecto a esto, sino más bien excusas, permisología, dificultades, consultas a Pedro, Juan y Diego, cuando esto realmente se trata de una situación muy urgente. Perdón, ha sido incluso el mismo Felipe Arboe, así como para que no quede como que claro, es una crítica viniendo desde la derecha, que dijo, acá lo que ocurre es que el subsecretario del Interior va a seguir teniendo más atribuciones de las que va a tener ese ministro de Seguridad. Pero volviendo al tema de las cárceles, a mí lo que me parece, o sea, creo que hablar de más cupos, que además ni siquiera son suficientes los que se están proponiendo, porque el desfase creo que es de 18.000. ¿Cuántos se están proponiendo? 12.000, no, 12.000. Mucho más. Es mucho. Además, considerando a los prófugos. De sí. 18.000 y además hay decenas de miles de prófugos. Efectivamente. Yo creo que acá hay que hacer una política muchísimo más dura y que tiene que ver con la construcción de cárceles de alta seguridad, sin duda, pero también cuál es la reorientación que se le va a dar a la distribución. Porque acá estamos hablando de un hecho que da índices de que, todo indicio de que aquí hay una banda detrás, un asesinato que no es, pareciera ser al voleo, digamos.
Y aquí estamos hablando de un ejemplo demasiado dramático. A mí me tocó hace poco, pero hay cosas que ocurren en el día a día. A mí me tocó hace poco estudiar el caso de Ecuador, en donde se veía que las bandas tenían tan tomadas las cárceles al punto de que cada reo que entraba o se hacía parte de la banda que dominaba la cárcel exactamente, o lo mataban. Y para hacerse parte de la banda que dominaba la cárcel, más encima la familia debía pagar una cuota mensual, en el fondo una suscripción casi, para llevarlo al lenguaje ridículo, pero es que es francamente ridículo. O sea, además se traduce no solamente en el sufrimiento o en una injusticia dentro de la misma cárcel, sino que además en el sufrimiento de una familia que es inocente y no ha hecho absolutamente nada. Tomás Bengolea. A mí me parece que, a ver, varias cosas. Primero, evidentemente no hay control sobre las cárceles. Ahora asesinaron a un reo. Hace algunas semanas veíamos la noticia de cómo un grupo destruyó una pared de una cárcel para lograr que se escaparan unos presos que se terminaron escapando. Y en el exterior de las cárceles han asesinado personas. Sabemos que se realizan una serie de delitos coordinados desde el interior de las cárceles. Basta pensar en los cuentos del tío. Digamos, basta contestar una de las 120.000 llamadas que te llegan al día al teléfono. Por lo tanto, ahí hay un primer paso que es muy relevante y que es, bueno, tú cómo eres capaz de potenciar, de respaldar, de equipar a Gendarmería para que haya pleno control sobre las cárceles. Y para eso tú tienes que ser capaz primero de segregar a los reos de manera inteligente. O sea, delitos de alta gravedad, de alta connotación, con ciertos niveles de violencia, esos delincuentes separados de otros delitos comunes o menores, para que efectivamente tú puedas tener a cierto tipo de delincuente absolutamente segregado a la sociedad, que no tenga contacto telefónico, que no haya señal, que no tengan régimen de visita, porque es una medida de seguridad también para la población. Cuando tú tienes delincuentes de alta peligrosidad que fueron tomados presos por atentados terroristas, por liderar bandas de crimen organizado, por asesinatos, por violaciones y que forman parte de redes de crimen organizado, que esa persona no esté comunicada con el resto de la sociedad es una medida de seguridad para que la sociedad no siga sintiendo, percibiendo el daño que produce la red de la que forma parte este gallo, este delincuente. Entonces, yo creo que es muy importante pensar el régimen carcelario de forma mucho más estricta, la línea que bien plantea José Ignacio, y mucho más profunda. Esto no es solo un problema de cupos, sino de también cómo tú administras inteligentemente las cárceles que construyes y cómo tú eres capaz de, efectivamente, a los reos y delincuentes que cometen delitos mucho más graves como se han ido instalando en Chile, bandas de crimen transnacional, en fin, sean sometidos a regímenes carcelarios mucho más duros que otros y que además tú puedas ser capaz de separarlos para que no contaminen nada más o no vayan expandiendo las redes del delito a delincuentes que están por delitos de otra naturaleza. Claro, muy chiquitito, pero al fin de semana lograron atrapar, ¿cierto?, a uno de los líderes del Tren de Aragua. ¿Cómo se llama? Bueno, yo creo que la gente lo que no logra mencionar es que atraparlo y meterlo preso es la mitad de la pega, por decirlo así. Porque el gallo sigue siendo peligroso desde dentro de la cárcel. Y sigue siendo influyente, y tiene redes de comunicación. Y yo te agregaría una cosa más. Si es verdad que la política entiende que el problema de seguridad es la principal preocupación de los chilenos, no pueden darse respuestas simplemente diciendo, mira, vamos a agilizar los trámites, vamos a agilizar la construcción de las cárceles, vamos a resolver No. Aquí, frente a un problema que es extraordinario, hay que tomar medidas extraordinarias. Así es. Y si eso significa tener que hacer, como se hizo en la pandemia, por ejemplo, una alerta sanitaria que se permitió disponer de más recursos, poder, integrar la red público-privada y por lo tanto resolver de una vez y por todas un grave problema agudo que teníamos como era la pandemia, bueno, aquí también, en la crisis de seguridad que tenemos, deberíamos hacer un sistema que permita la construcción de cárceles mucho más rápido, sin tener todas esas pajamamas como las de los permisos de construcción. Miren ustedes, paréntesis, que hoy día el Tribunal Ambiental falló en favor del proyecto Dominga, que había sido rechazado por el Comité de Ministros, entre otras razones porque había sido ilegal y arbitrario, porque ya habían dicho su opinión ante los ministros en contra del proyecto. Y por lo tanto, si vamos a estar con ese tipo de trabas burocráticas que no van a permitir resolver los problemas de los chilenos, que es evidentemente el problema de seguridad, no estamos entendiendo la dimensión del problema, no estamos entendiendo la magnitud del problema. Y también necesitamos autoridades con carácter, autoridades que estén dispuestas a que los apunten con el dedo, autoridades que estén dispuestas incluso a que organismos internacionales los persigan, como lo han hecho, por ejemplo, con el presidente Bukele, cuando cientos de organismos de derechos humanos empiezan a decir que no se ha hecho como corresponde, o a veces incluso algunos periodistas que empiezan a decir que...
pero no entienden el punto de fondo. Si el hecho de poder meter a decenas de miles de delincuentes a la cárcel permite que millones de personas, millones de ciudadanos puedan vivir tranquilos, que no los maten en la calle, que no asesinen a sus hijos, que no asesinen digamos a sus familiares, que no hagan de la droga, ¿cierto?, el reino de alguna población. Ese tipo de problemas se tienen que resolver con carácter, con un liderazgo claro, pero también con las ideas que entiendan de que es un problema demasiado grave como para decir, mira, vamos a apurar un poquito más los trámites habituales. No estamos en una situación habitual. Y por eso hay que tomar, como una situación extraordinaria, medidas que son extraordinarias. Vamos, queridos amigos, a la última pausa comercial. Agradecemos a todos los que se van sumando a la sintonía y escribiéndonos por el chat en directo. Póngale me gusta porque vamos llegando a las 150 ya. Así que gracias a todos los que nos escuchan en YouTube. Síganos en redes sociales, @Voces por Chile, los que nos están escuchando en la radio, en el auto, en la casa, en el trabajo. Última pausa comercial, que en pocos minutos estamos de vuelta en Nuevas Voces con José Ignacio Palma, Paz Charpentier y el doctor Jorge Acosta. Quédese ahí que ya volvemos. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando junto a José Ignacio Palma, Paz Charpentier y el doctor Acosta, que vuelven en unos breves minutos, pero hay una columna, queridos amigos. Ustedes saben que este es un programa que busca promover un cierto grupo de ideas. La sana idea. Que creemos que le hacen bien a la sociedad, que le hacen bien al país. Y en esa línea hay una columna que publicó hoy día José Ignacio Palma, que está con nosotros acá, que la publicó en el Líbero, y que me parece que vale la pena comentar porque no solo una muy buena columna, sino más que toma la decisión José Ignacio de contestarle a Carlos Peña. Nada más ni nada menos. Que es un columnista, uno de los mejores columnistas de Chile, hay que decirlo, digamos, columnista semanal en el Mercurio, que siempre plantea temas muy interesantes, con el cual uno puede tener muchas discrepancias. Muchas veces Carlos Peña, en su, yo diría, capacidad intelectual, defiende mejor posiciones de sus adversarios que sus propios adversarios. Eso ocurre muchas veces. Pero en este tema, José Ignacio Palma plantea una tesis alternativa que vale la pena comentarla. Cuéntale un poco de qué se trata el debate que has generado con Carlos Peña, tú en el Líbero, por supuesto. Sí, lo que pasa es que Carlos Peña estuvo hace un par de semanas en Tolerancia Cero. Y una de sus declaraciones que pasó bastante calada, debo decir, porque yo no lo veía al menos en ningún comentario en Twitter, en ninguna columna, en ninguna parte, es que Peña se refirió al proyecto político republicano como un proyecto iliberal. No liberal, sino que iliberal. Concepto que a nuestra audiencia les podrá parecer curioso, porque es verdad que es un concepto bastante del mundo de la academia, pero que en resumidas cuentas son un concepto que viene del mundo liberal para definir aquellos órdenes políticos, aquellos países que, por decirlo así, juegan de manera mañosa con la democracia liberal. Existen ciertos rasgos de pluralismo, pero hay ciertos grados de censura política, ciertos grados de censura en temas de libertad de prensa, temas de libertad de expresión. Y todo esto son logros de nuestra cultura, como los define Peña, que son mencionados como cuestiones que el proyecto republicano de alguna manera pasaría a llevar, pero sin dar un solo ejemplo concreto, un hecho, algo que haya ocurrido en el pasado, que dé muestras, por ejemplo, de que en ese proyecto habría alguna intención de pasar a llevar libertades como la de prensa o la de expresión. Todo lo contrario. De hecho, yo, buscando argumentos para la columna, me encontraba con un tuit de José Antonio Caz donde él decía, no, la libertad de prensa y la libertad de expresión son pilares, pero fundamentales de nuestra institucionalidad. Tanto así que de hecho sería mejor, y esto es algo sumamente bien valorado en varios países, digamos, que es que los medios de comunicación, justamente para cumplir con la libertad de prensa, transparenten sus líneas editoriales, por ejemplo. Cosa que no todos los medios hacen, tratando de venderse como que... Son neutrales. Exactamente. Y bingo, tú dijiste otra palabra que es fundamental. Una cuestión que supuestamente definiría las democracias liberales es que son democracias que se mantienen neutrales versus frente a las distintas posiciones políticas que se arguyen, ¿cierto?, en el espacio público. Yo ahí no tengo una diferencia con Carlos Peña de que no creamos, ¿cierto?, en esta idea de la neutralidad del Estado. Es que más bien me parece imposible que el Estado en la práctica sea neutral. Toda limitación de la libertad que hace el Estado mediante la ley supone una perspectiva del bien común que sería valiosa conservar, y por tanto existe esa limitación de la libertad, ¿o no? Por tanto, me parece que podemos profundizar, pero me parece que el concepto está utilizado de manera arbitraria, me parece que no se condice con la realidad, y por otra parte creo que al contrario, esa falsa pretensión de neutralidad del Estado es lo que en parte nos ha traído el problema que hoy día tenemos con la migración, que no es solamente los altos volúmenes de migración ilegal que tenemos, sino que también los problemas de convivencia cultural que tenemos al interior de nuestro país. Doctora Acosta. Yo diría que justamente es una discusión muy interesante que se ha ido dejando de lado un poco con todo lo que ha pasado en los últimos años, con las discusiones más candentes en torno
otras discusiones como el lucro, que en algún momento se discutió, como el tema de la igualdad, como el tema de la desigualdad. Pero justamente esta idea que de hace mucho tiempo Carlos Peña trata de resaltar de que el Estado, el buen Estado es el Estado neutro. Sí. Y esas son las argumentaciones que utiliza, por ejemplo, para estar a favor del aborto. Dice, mira, usted puede estar a favor o en contra del aborto, pero el Estado no le puede ni prohibirle aquello, ni lo va a promover necesariamente, y por lo tanto usted decida. Y ahí hay neutralidad. No, pero es que hay una posición. Cuando tú lo permites, hay una posición. Es como dijéramos, no, el Estado tiene que ser neutro con respecto a la esclavitud. Usted podrá tener esclavos o no tenerlos, pero bueno, usted verá ahí. Decir, yo no le puedo imponer una posición. No, es ridículo. Cuando hay cosas que abiertamente van en contra de la dignidad de la persona humana, entonces si el Estado las permite, está tomando una posición a favor de esa violación de la dignidad de la persona humana. Es como lo que pasaba también cuando se hablaba, por ejemplo, del tema de derechos humanos. Y decía, no, es que las violaciones de derechos humanos son injustificables, no se puede hablar de contexto. Bueno, ¿y por qué hay otras violaciones que suceden a los derechos humanos y que sí las contextualizan inmediatamente? A propósito de lo que hemos hablado, el tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de la educación, también se violan derechos humanos y ahí dicen, no, mire, es que hay que explicar el contexto, la situación. Entonces, a mí me parece que es una discusión muy profunda, muy interesante, y que también viene a tratar de darle un poquito más de densidad a entender el fenómeno de lo que son los republicanos, pero yo creo en esto yerra también Carlos Peña, porque no es parte de su identidad. Y de hecho, cuando se han reconocido, creo yo, ciertas referencias de otros países que lo están haciendo bien, siempre, yo por lo menos lo que escuché me parece bien interesante, por ejemplo, cuando venía llegando José Antonio Kast de El Salvador, dijo, está fantástico, me parece muy bien lo que han hecho, pero hay que adaptarlo a la realidad chilena y hay que adaptarlo a las ideas del Partido Republicano, no es aplicarlo a rajatabla. Y lo mismo será, por ejemplo, con la situación de Hungría, que tantas veces se le critica a Hungría y no se da cuenta, que, digamos, de que hay cosas positivas, como el tema de la promoción de la natalidad, que ha tenido resultados extraordinarios, y que por lo tanto cada una de las propuestas siempre tienen que ser evaluadas en su mérito. Paz, Charpentier. Bueno, en Europa también se ha suscitado esta discusión en cuanto al famoso Estado neutral, y particularmente porque ellos tienen una inmigración musulmana importante, y desde otros lugares y culturas también, que tienen en definitiva tradiciones, por ejemplo, de matrimonio de niñitas menores de edad, de mujeres menores de edad, la mutilación genital de mujeres, digamos, y por lo tanto, claro, cómo uno puede mantenerse neutral frente a una vulneración a los derechos humanos de esos niños, como si, bueno, todas las culturas fueran igualmente tolerables y aceptables, digamos, con independencia de las fronteras. Eso por una parte. Y segundo, me parece que el tema de esto de iliberal, porque se parece mucho al fenómeno famoso de la ultraderecha. Sí, sí. Digamos, ¿cierto? Que al final del día, ultraderecha, entonces uno va a ver lo que dice la izquierda más o menos que entiende por ultraderecha. Una ultraderecha utiliza los tribunales para hacer política, en circunstancias que en Chile hemos visto que no es particularmente la derecha la que utiliza los tribunales para hacer justicia, sino que jueces como el juez Sergio Muñoz, que dicho sea de paso ya, menos mal, no está en la Corte Suprema. O, por ejemplo, que son antidemocráticos, y vamos viendo en qué radicaría esa antidemocracia promovida en teoría por la ultraderecha chilena, ¿cierto? O que están vulneran o están a favor de la vulneración de derechos fundamentales, o la libertad de expresión y opinión, cuando vemos que en realidad el único en Chile que tiene agenda en términos de controlar los medios de comunicación, de una agenda oficial de lo que es verdad o no es verdad, es el gobierno de Gabriel Boric, con posterioridad incluso a la agenda de Daniel Jadwe en este país. Entonces, al final, este concepto de ultraderecha se va transformando en un significante vacío que la izquierda llena a conveniencia, pero que cuyo único objetivo al final del día es descalificar, porque no tenemos idea lo que es ultraderecha en Chile, porque cuando uno va a ver lo que ellos piensan que es la ultraderecha, no dice ni una relación con lo que realmente propone la derecha de este país, sino que todo lo contrario. Y más bien esas características son más bien las ve representadas en el oficialismo hoy día y no en la oposición. Oye, un pequeño paréntesis, yo sé que quiere, pero es que tengo que leerlo. Nos dice aquí Héctor Basaletti, qué grande José Ignacio Palma, que se quede como panelista permanente en Nuevas Voces. Bueno, ya está de panelista permanente los días martes. Mira Carmen Araya lo que nos comenta. Carmen Araya nos pone aquí, Tomás, un gran abrazo para ti y para muchos saludos a todos en el panel. Aunque no le escriba siempre, no me lo pierdo por nada del mundo. Buen programa, mi admiración a Paz y al doctor Acosta. Muchas gracias. Agradecerle a todos, entre otras cosas, porque ya pasamos los 150 me gustas, vamos rumbo a los 200 me gustas. José Ignacio Palma. Dos cosas. La primera, yo creo que el doctor Acosta en el clavo cuando dice... No,
la pretensión de la neutralidad siempre va acompañada de ciertos pisos mínimos. Por supuesto. Por ejemplo, la libertad de expresión es algo que no se puede pasar a llevar, ¿cierto? La prohibición de la tortura no se puede pasar a llevar, la prohibición de la esclavitud no se puede pasar a llevar, ¿cierto? Son ciertos mínimos, pero de alguna manera que en cada cultura serían un acuerdo, por decirlo así, por eso no se pasan a llevar y el Estado no debería ser neutro respecto a ellos. Pero como bien tú dices, bueno, entonces, ¿por qué la vida no es un bien tan importante como lo es la integridad física en el caso de la tortura o la esclavitud, ¿cierto? Como para estar reconocido dentro de esas bases mínimas y por tanto que el aborto y la eutanasia sean prácticas prohibidas? No se entiende el criterio en la diferencia, ¿cierto? Y en segundo lugar, ya quiero leer una pequeña parte de la columna, es que además es el mismo Carlos Peña quien creo que se contradice, porque en una columna que él mismo publicó la semana anterior o 2 semanas antes de esta entrevista en Tolerancia Cero, donde él en el fondo defiende de alguna manera el votante de Donald Trump, diciendo, oigan, en la reacción conservadora parece que hay cuestiones legítimas, dice. Lo que hace esta reacción conservadora, como la define él, dice, consiste en recuperar las verdades incómodas de la vida social, que el orden social exige un sentido de pertenencia inmemorial, ¿cierto? Y no solamente elegido, como la familia, la cultura, el país propio, ¿cierto? Que las trayectorias vitales demandan ser reconocidas en el valor que se atribuyen en vez de ser trayectorias, en vez de solo descritas como vidas dolientes y víctimas de injusticia. Y que late en la vida social un anhelo de seguridad física que solo se apaga cuando se revalida la tarea más antigua del Estado, ejercer la fuerza para evitar que ella se enseñoree de las relaciones sociales. O sea, si poner el énfasis en lo cultural, yo creo que ahí también dan un clavo. O sea, yo creo que el Estado, si hay una cuestión sobre la que no puede ser neutral, es sobre su propia tradición, su propia identidad, su propia historia. Tiene que afirmarla constantemente, porque si no se empiezan a producir problemas como los que pasan en Europa y que terminaron jugando a la democracia liberal una mala pasada, como por ejemplo fue el Brexit. Fíjate que en la línea que plantea José Ignacio, y a propósito del discurso liberal y la idea de la neutralidad, lo más interesante es que esta pretendida neutralidad moral nunca es tal, ¿no? Porque siempre parte, lo decía bien José Ignacio, de ciertos pisos mínimos, ¿no? Y en la misma definición, porque muchas veces, en un argumento que es muy tramposo, el liberalismo te obliga a que tu posición frente a determinada disyuntiva o determinada materia sea, tú deja que la libertad opere. Y obviamente en esa decisión ya hay una definición moral, ¿no? Que es permitir que ciertos escenarios o ciertas situaciones se produzcan y también permitir que no se produzcan, ¿no? Y eso parte de la idea de que la sociedad no puede aspirar a un bien, es decir, que el bien y la verdad no son posibles, ¿no? Y por el contrario, para los que creemos que el bien es posible y que el bien es objetivo, obviamente la sociedad debe estar encaminada a un determinado objetivo, que es el bien común, y en ese camino hay una serie de decisiones que se toman desde un fundamento moral, antropológico, y no desde la neutralidad. Y eso, la neutralidad moral del liberalismo nunca es tal. Porque siempre hay una definición. O sea, lo decía bien el doctor Acosta a propósito del aborto. Cuando te dicen, oiga, tenga libertad para abortar, hay una definición moral, que es que el aborto es tolerable, es permisible. Lo podemos aguantar. En cambio, los que decimos, oye, nunca el aborto, o el que dice siempre el aborto, es al menos más explícito y honesto su posición, porque está transmitiendo y está transparentando que hay una definición moral ahí, ¿no? El liberalismo me parece que muchas veces juega con esa trampa. Absolutamente. Con la trampa de la neutralidad, que no es tal. Y fíjate que el criterio que utiliza el liberalismo para defender esta postura es el criterio de lo que se conoce en filosofía política como el principio de daño. El principio de daño básicamente dice: no hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti, o dicho de otra manera, que todo es posible mientras no le genera un daño a un tercero. Esa es una formulación más precisa. Claro. Bueno, pero ¿qué es un daño a un tercero? ¿Es lo que individualmente uno considera como un daño? Porque si es eso, perdón, y solo va a terminar con esto, bueno, si median la voluntad de ambos, en el fondo yo quiero ser esclavo y tú esclavista, perfecto. Está la voluntad ahí. Bueno, es igual de absurdo como cuando se plantea, oye, que uno es dueño de su cuerpo. Yo me puedo cortar un brazo. Exacto. Por supuesto que no, es un atentado evidente a la dignidad humana. Exacto. Porque no es verdad que haya propiedad sobre el propio cuerpo. Uno es su cuerpo, no hay una relación de objeto a sujeto respecto al objeto. Por algo no podemos vender riñones, digamos. Efectivamente. Bacha Pentier, doctora Acosta, José Ignacio Palma, se nos acaba el programa. Hoy día además tenemos el almuerzo de aniversario de Agricultura. Así 88 años acompañándolos, gracias a su sintonía, queridos amigos, a su cariño, a su compromiso. Y en la tarde con Pacha Pentier, en la noche van a estar en Sin Filtro, para que nos acompañen nuestros auditores. Y en la noche, podcast de Voces por Chile, a las 10 de la noche. A las 22. Así que acompáñanos en todas esas instancias. Así es. Nos vamos porque la Cata está con hambre y nos está pidiendo que vayamos a la pausa hace rato, o sea que nos vayamos a la casa hace rato. Así que nos vemos mañana. No, se ven con el doctor Acosta, nosotros nos reencontramos el jueves. Yo en Colina. Chao, chao. Ustedes saben. Chao, nos vemos.